He titulado la enseñanza del día de hoy como la sabiduría que edifica. Amén. Sabemos que en este mundo manejamos dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene del cielo. Pero solamente una de esas dos es la que edifica y es la que lleva al cristiano a otros niveles. Si usted en este momento siente que está estancado, aunque usted sea un intercesor, aunque usted sea una persona que se levanta todos los días a las 3 de la mañana a orar, aunque usted sea una persona que se levanta todos los días matutino, aunque usted sea una persona que se levante y ayune, aunque usted sea una persona que ore en todo momento, que lea Biblia, coma Biblia en todo momento, y usted ve que de repente no está en el nivel en que debería de estar y siente un estancamiento, evaluemos la sabiduría. Pastora, ¿por qué usted está diciendo la sabiduría? La sabiduría edifica. La sabiduría te lleva a otros niveles. La sabiduría del cielo, la que viene de lo alto, es la que te promociona, es la que te lleva al siguiente nivel. Porque si tú todavía estás, o yo estoy, o ambos, todos los que estamos en este lugar, seguimos en el mismo nivel y no hemos avanzado, porque en Dios también se avanza a nivel espiritual, entonces debemos evaluar esa sabiduría que Dios te dice que si tú se la pides, Él te la va a dar abundantemente. No te dice que te la va a dar escasamente, te dice que te la va a dar y te la va a dar en abundancia, porque sabe que en abundancia es que la necesitamos. Amén. Y es esa sabiduría la que necesitamos del Señor. Entonces, fíjese, la sabiduría es una virtud. Amén. Es un don. Es considerada un conocimiento superior intelectual del hombre, ¿verdad? Que incluye una buena conducta moral y comprensión. Fíjese eso. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Y pertenece a los 7 espíritus de Dios también. Amén. ¿Nos seguimos? ¿Saben que en Isaías 11:2 dice eso, no? Los 7 espíritus de Jehová. Y entre ellos está la sabiduría. El espíritu de sabiduría. Entonces, el que con sabiduría dirige una casa, esa casa va a ser un lugar, ese hogar va a ser un lugar próspero. Ciertamente, y hay algo que me llamaba la atención mientras preparaba la palabra, yo decía, Dios mío, sí, ciertamente, y tú dices, la mujer sabia edifica el hogar. Amén. Y yo me trasladaba eso, ciertamente, nosotras las mujeres hay una carga especial en ese sentido, lo que es en el hogar. La mujer sabia edifica el hogar. Y el Señor inmediatamente me traslada, yo, ya va, Señor, sin embargo, yo sé que toda autoridad tú se la has dado al caballero, a los varones. Y el Señor me lleva y me dice esto, fíjate una cosa, nosotros como mujeres del hogar somos las que criamos a los hijos con sabiduría. Y ahí vienen hombres y mujeres que en un futuro van a servir a esta nación, al ministerio, dependiendo de cómo tú levantes a tus hijos en sabiduría. Amén. Por eso el papel de la mujer es fundamental. Pero yo valoro mucho el poder fundamental que tiene el varón de Dios con respecto a la sabiduría. ¿Sabe? Porque Débora pudo guiar a un pueblo durante un tiempo con sabiduría, pero fue un rey que hizo que se traspasara toda frontera, dándose a conocer aún más allá, pueblos lejanos, la sabiduría que había en ese rey, que era la del rey Salomón. Y su fama se extendió de tal manera por todo el mundo que venía gente de mucho más allá a rendirle tributo y a rendirle culto. Por eso
Es tan importante que tanto el hombre como la mujer, pero el hombre aprenda a pedirle la sabiduría al Señor. ¿Sabe? Porque todavía no estoy menospreciando a la mujer, porque me estaría menospreciando yo, pero considero que hay mucho más alcance cuando un varón de Dios se levanta y le pide al Señor, dame sabiduría en abundancia, porque aún las puertas de los cielos se van a abrir con mayor bendición para ese hogar y para esa familia. Yo lo creo y lo vi así. Yo dije, Señor, ciertamente. Entonces, sí vemos de que hay muchas personas que le piden al Señor, pero fíjate que debemos de seguir el ejemplo del mismo Salomón, que dentro de todo, él era muchacho, él era joven y decía, ¿cómo voy a esta gente, tanta cantidad, no se puede contar, ¿cómo voy a guiar yo a este pueblo? Señor, dame sabiduría, porque es con lo único que yo puedo salir adelante a sacar este pueblo. Y fue tan agradable al Señor que no solamente le dio sabiduría, sino que le dio muchas cosas más. Le dio también las riquezas, a un punto donde en ese lugar las piedras, el oro y todas esas piedras preciosas eran contadas como por nada, porque abundaban, no tenían valor alguno. Entonces hoy en día el Señor quiere que nosotros podamos seguir avanzando, pero pidiéndole en abundancia de esta sabiduría del cielo, porque ella es la que nos va a abrir el camino, ella es la que nos va a allanar el camino, ella es la que nos va a guiar, esa sabiduría que solamente Dios puede dar para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos elegir, para que nosotros sepamos tomar una buena decisión. Amén. Por eso es que la sabiduría de Dios no es igual a la sabiduría de la tierra, no es igual a la sabiduría que la gente dice aquí, porque la sabiduría humana habla de querer tener más conocimiento, de aquel que quiere estudiar. Yo quiero aprender esto, sí, yo la Biblia la voy a leer, y te leen y te saben más de la Biblia de todo lo que estamos aquí, pero es como algo tipo competencia. Yo sé más de la Biblia. Entonces es un conocimiento vacío, que ciertamente tiene la palabra, la conoce, y tú le preguntas de lo que sea y sabe de todo, y la gente en la tierra, aquí, la persona, el inconverso dice, es una persona muy sabia, porque de todo lo que tú hables con esa persona te sabe de todo. Esa es la que el ser humano aquí entiende como una persona sabia. No es que él conoce de todo, pero ese tipo de sabiduría es competitiva. Porque donde esa persona que se crea que es sabia se consigue con otra que también tiene el conocimiento que él tiene a nivel secular, entonces iba a venir la competencia. No, pero es que yo sé más que tú. No, pero es que yo sé más que esto. No, pero tú no sabes esto, pero yo sí. Y viene la competencia. Entonces, por eso es que la sabiduría del cielo jamás se va a comparar, ¿verdad?, con la sabiduría que hay aquí en la tierra. Siempre hay una gran diferencia. Entonces vamos a buscar en Santiago, le invito a que busquen su Biblia, Santiago capítulo 3. Vamos a leer verso 13 al 17, amén. Y el título dice así: la sabiduría de lo alto. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quien es sabio, muestre con sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, no me voy a estar jactando de la sabiduría que yo tengo, porque si me jacto de la sabiduría, entonces esa no es sabiduría del cielo. 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esto quiere decir que hay una sabiduría que es del diablo. ¿Ah? Esa sabiduría que muestra altivez,
Esa sabiduría que dice, yo conozco más de la Biblia que tú. Esa sabiduría que dice, yo soy el pastor, yo soy la pastora, yo soy el evangelista, yo soy aquí el gerente, yo soy la que sabe, tú no eres el que sabe. Esa sabiduría es terrenal y diabólica. Pero esa no es la sabiduría que agrada a Dios, esa es la sabiduría que nos aleja de Dios. Porque esa es una sabiduría orgullosa. Y la palabra del Señor a mí me dice que Él ve de lejos ¿a quién? Al altivo, al orgulloso. Entonces esa sabiduría terrenal y diabólica me aleja del Señor. Y dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabe? El Señor a nosotros nos manda a ser mansos. El Señor a nosotros nos manda que seamos benignos. El Señor no quiere para sus hijos este tipo de sabiduría que lleva celos, que lleva contienda. Yo tengo un cargo en la iglesia, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Eso no es así. Mansedumbre ante todo, humildad ante todo es lo que el Señor quiere para con sus hijos. Y cuando yo leía esto, una de las cosas que se me venía a la mente, y es que hay muchas iglesias que están siendo manejadas como si fueran una empresa, no como si fuera obra del Señor, sino como si fueran una empresa. Yo soy el jefe, tú vas a hacer esto. Estoy dejando una encargada, y ese encargado es peor todavía que el que está llevando, porque es como más duro, es más severo y ve las cosas no espiritual sino carnal, creyendo que las cosas que se están haciendo están bien y no están bien. Porque si no llevamos las cosas a la voluntad del Señor, siempre va a haber confusión. Sí, exacto. La sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica, la sabiduría animal hace que las personas se alejen, hace que se aparten por completo. Mientras que la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, hace más bien que la gente se complazca y quiera estar a tu alrededor porque se place en lo que hay depositado en ti. Y esa es la diferencia. Por eso es que aunque las dos se llaman sabiduría, hay una gran diferencia, es abismal. Automáticamente uno se ve que está en el espíritu, sabe cuando es sabiduría terrenal, diabólica, animal. Más cuando es sabiduría del cielo, la atmósfera cambia completamente. Y ambas ocasionan reacciones completamente diferentes. Amén. Mientras que la sabiduría terrenal se jacta, es ambiciosa, es orgullosa y hace que realmente el que esté a su alrededor no quiera estar cerca de él porque lo aparta. La sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, que es mansa, amén, que es benigna, que es buena, hace que sea agradable estar en ese entorno. Entonces siempre debemos querer anhelar en la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del cielo. Amén. Que viene directamente del Señor. Continuamos. Dice en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Es decir, que esta sabiduría nos da paz. Esta sabiduría es limpia. No se consigue mancha, no se consigue imperfección en la sabiduría que viene del Señor, sino que es limpia, que es pura, que es pacífica, que trae paz, no trae confusión. Toda palabra que es dada con sabiduría es una palabra clara, es una palabra entendible, no se presta a confusión. Amén, porque es sabiduría que viene del Señor. Es amable,
Es decir, que no anda golpeando con orgullo, yo sé más que tú, sino que es amable. ¿Sabes? Es una sabiduría que ayuda más bien a enseñar, a capacitar con mansedumbre. Amén. Amén, hermano. Y cuando es amable, la persona le provoca preguntar a los demás. Pero cuando no es así, le tienen miedo hasta de preguntar. Sí, porque creen que le van a salir por allí con alguna mala contesta. O una ametralladora de esa que, bueno, tiene como 1000 disparos. Entonces allí la persona, como les decía, que la diferencia entre esos dos tipos de sabiduría es que cuando una persona que está enseñando con la sabiduría que es terrenal y diabólica, es una persona que altiva, yo sé más que ustedes, ojo, aquí la que sabe más soy yo, el que sé más soy yo, más ustedes no, y de paso cuando quieren preguntar algo como, pero ¿cómo no vas a saber eso? Si eso lo dice la Biblia, eso está clarito. Ese es el ABC, usted debería saberse desde que era Cristo, es más, desde que aceptó Cristo ya usted se lo tenía que saber. Entonces, ¿qué es lo que hace? A veces matamos a los hermanos desde un principio con ese tipo de actitud. Entonces, fíjate qué es lo que me dice, cómo es la sabiduría que viene del cielo. Dice, primeramente pura, después pacífica, luego amable, benigna, porque es buena, es agradable. Mire, usted podrá estar diciendo la palabra más fuerte de la Biblia. Usted le podrá estar diciendo, aquí podrá estar una persona que le gustan las personas de su mismo sexo. Y usted podrá estar hablando de esa palabra. Porque el pecado, el Señor no le gusta. Mire, y si usted lo está diciendo con sabia mansedumbre, esa persona se va a sentir redarguida, no se va a sentir ofendida. Porque hay sabiduría en sus palabras, porque lo está diciendo con amor, no lo está diciendo como lo dicen muchos hermanos. Y aquellos que estén viendo la prédica en internet, por favor no lo hagan más, porque muchas veces predicamos el evangelio, pero nos toca predicar la parte donde tenemos que hablar y confrontar el pecado, pero tenemos que saber cómo confrontar el pecado siendo manso de palabra, no haciéndolos sentir a ellos como que mira, te vas a quemar en el infierno. Sí, no se arrepiente, eso va a pasar, pero yo no soy la que lo va a llevar al infierno. Tenemos que saber utilizar la palabra del Señor y cómo decirlo, venga para acá. Quizás a ti nadie te lo ha dicho, pero mira, la palabra del Señor a mí me dice esto acá. Entonces, tenemos que mejorar nuestra conducta, tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra carne. Quizás eso es lo que tú sientes, quizás eso es lo que tú quieres, pero para llegar a los caminos del Señor, el Señor manda que nosotros, nuestra carne muera. Y eso es un deseo de la carne. No quieres ver a tu Padre, no quieres ver a Dios, no quieres ver a tu Creador. Hay tantas maneras de sabérsele expresar a una persona que pueda entender el mensaje, porque cuántas veces no me he conseguido yo de esas personas, porque en el medio en el que yo me muevo es me llegan y no, si mira, es que a mí me llegaron y me acusaron de una vez y hijo del diablo, te vas a quemar en el infierno. Santo, porque la palabra dice que la gente como tú se va a quemar en el infierno. No estoy diciendo que la palabra de Dios no lo diga, sí lo dice, pero tenemos que saber dar una sabia respuesta, tenemos que saber cómo abordar, cómo trillar el camino. No nos manda el Señor a trillar el camino. No me manda el Señor a que si vamos a ir a una campaña evangelística donde sabemos que hay drogadictos, prostitutas, donde hay todo tipo de perversión, a que entremos primero en ayuno y oración para preparar el terreno. No nos podemos montar en una campaña y decir, se van a quemar todos en el infierno. No lo podemos hacer, porque la palabra lo dice. Sabiduría terrenal y diabólica. Qué diferencia que yo me monte en la letra y digo, Señor, Cristo los ama. El Señor ha venido aquí porque ha tenido misericordia de ustedes, y empiecen a soltar palabras proféticas y después ustedes igual se confronta el pecado, porque no digo que no, pero saber utilizar las palabras.
Porque la idea es evangelizar y llevar la palabra del Señor para que las personas puedan llegar a sus pies, no alejarlos. Por eso es tan importante en el andar del Señor pedirle la sabiduría. Señor, dame sabiduría para no golpear a la gente. Porque ¿cuántos no pudimos haber caído en ese error cuando comenzábamos en nuestros inicios? Quizás cuánto no pudimos haber caído en contender con la palabra, porque de repente, no, yo leí eso y eso no es así. Cuando ya hoy el Señor nos manda a valorar también el silencio, a no pelear con las demás personas. Bueno, si cree que tiene la razón, no importa. Ya que más. Sea sabio en su propia opinión. Pero nosotros no. Nosotros estamos para edificar. Nosotros estamos para ayudar a levantar. Nosotros estamos para que las personas se acerquen a los caminos del Señor. Amén. Y fíjate cómo dice, benigna, llena de ¿qué? De misericordia. Llena de misericordia. Esa misericordia que el Señor renueva todos los días y que por eso todavía tú y yo estamos en este lugar. Esa misma misericordia el Señor pide que nosotros también la tengamos. Y dice, y de buenos frutos. Qué bonito es decir, a mí me gusta pedirle consejo a la hermana Nora, a la hermana Isia, porque de verdad que son edificantes. Me han ayudado. Ay, qué bueno, no sirvo, tengo este problema. Vamos a hablar con el apóstol Carlos, que de verdad que habla de una manera tan apacible, tan mansa, que sabe dar un consejo provoca. Ay, no, pero no vamos a hablar con Pedrito, porque es que Pedrito me cae a piedra. Y es cristiano también, pero Pedrito me cae a piedra y me duele lo que me dice. Es cierto, pastora, todo lo que te está diciendo, pero hay que entender los tipos de creyentes y los tipos de tierra. Sí. Hay personas que van a pedir consejo, pero ya llevan ya lo que van a hacer. La predisposición. Sí. Y el consejo, y si no se lo da la acorde, como lo está diciendo. Sí. También estamos sujetos a eso, a que aquellas personas también vienen ya con su predisposición. Bueno, yo voy a ver qué es lo que me dice, a veces es lo que me conviene. O yo voy a ver por qué no, porque es que a mí esta parte de la Biblia, la que dice que esta es la que más me gusta, esta otra no. Ciertamente es así. Y dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, un cristiano no debe andar con hipocresía. Yo no puedo estar hablando hoy con Isi y darle la espalda y decir, no, es que esa hermana tiene este problema, esto y aquello. El Señor nos manda a ser transparentes, limpios de corazón, amén. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que yo siembro, eso es lo que yo voy a cosechar. Si yo siembro contienda, créame que voy a recoger tempestades. Pero sobre todo tengo que entender que el Señor me dice que tengo que ser manso, debo ser humilde, debo ser benigno. Y todo esto viene a través de ¿qué? De la sabiduría que yo le pido al Señor. Señor, dame sabiduría, que Él no me la va a negar y me la va a dar tan abundantemente que con ella viene ¿qué? Lo bueno, lo agradable. Que con ella viene la mansedumbre, ella viene en combo, ella no viene sola. Y eso es lo que caracteriza a un cristiano sabio. Amén. Un consejo lleno de sabiduría trae paz. Eso es indiscutible. ¿Sabe? Vamos a buscar ahora Proverbios 3. Amén. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 13. Amén. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,
Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Eso quiere decir que yo tengo que buscarla. Porque para que la sabiduría pueda llegar a mí, yo tengo que buscarla. Si no, no dijera el que haya. Si la haya, porque la estoy buscando. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Sabe? Y esto lo está diciendo Salomón, uno de los reyes que tuvo riquezas en abundancia. Un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo. Y él le da mucho mayor valor a la sabiduría que a todo lo que él tenía y su reinado. Porque sabía que de allí era de donde venía todo lo que él tenía a la larga. Sin sabiduría no iba a tener absolutamente nada. A él se le reveló completamente la necesidad de tener esa sabiduría que provenía del Señor. ¿Qué tanto estás anhelando tú esa sabiduría? Porque todo lo prosperó a él el Señor en todo. En todo. Al tener esa sabiduría tenía la inteligencia para hacer negocios, para hacer todo lo que tocaba, le prosperaba. Todo lo que hacía le prosperaba. La sabiduría que él tenía era la sabiduría del cielo, porque le ayudó aún a ni siquiera tener una guerra, a estar en guerra mientras él estuvo su reinado. Porque supo y el Señor le dio la sabiduría para tener un reinado de paz. ¿Cuántas personas que tenemos un trabajo secular o estamos en la iglesia muchas veces hay tanto conflicto y contienda, que mucha gente dice que no debe verse una iglesia? No, en la viña del Señor hay de todo. Uno también puede tener eso en la iglesia, fuera de la iglesia, en el hogar, lo tenemos en el hogar. Pero ¿cómo actuamos? Si tan siquiera hay un solo sabio, esa contienda cae a tierra. Porque si aquí de todo nos ponemos y vamos, y machetes, y cuchillos, y vamos a pelear, pero uno solo se levanta por un momento, eso no es lo que el Señor a nosotros nos mandó a hacer. El que habla sabiamente y con palabras adecuadas, calma esa contienda, la evita, la evita. Pero si hay alguien que está cuchicheando y sí, y ve que dijo esto, ay, pero es que tú no sabes que el pastor Aaron vino agarró y dijo que ese corte no te quedaba bien porque tal y qué sé yo. O ay, que tú sabes de que la hermana Pedrita vino, agarró y hizo el comentario de que ese vestido no le quedaba bien. No, sí, y se va metiendo la cizaña por allí. Y sentimientos que usted no llegaba a tener antes en ese hermano, esa hermana, ese familiar, ese compañero de trabajo, entonces lo empieza a tener porque lo sembraron. Tenemos que pedirle al Señor una sabiduría de tal manera que nosotros aprendamos a ser prudentes con nuestras palabras. A pensar 2 y 3 veces, ¿es prudente lo que yo voy a decir en este momento? ¿Será que si yo le digo esto, le va a caer bien? ¿Van a ser las palabras adecuadas? ¿Cómo lo va a recibir? ¿La voy a dañar? ¿Lo voy a lastimar? Y si lo lastimo, ya yo he visto cómo es esa persona cuando está herida, es capaz de hacer esto o aquello. Eso es ser sabio. Ahora imagínese usted que cada caballero, varón de Dios, de su hogar, se pare y le pida al Señor esa sabiduría abundantemente para llevar su hogar, para dirigir su hogar, para montar una empresa, un negocio, cualquier cosa que de repente quiera, el Espíritu Santo lo guiará, y le pida al Señor y empiece a caminar con el Señor, pidiéndole en todo momento que sea Él el que lo guíe, pidiéndole esa sabiduría. ¿Usted no cree que le va a ir bien? Va a entender hasta los problemas por los que estén pasando sus hijos, su hijo adolescente, su hijo niño, todo. Y sabiendo llevar y gobernar su hogar, va a gobernar aún mejor
en su ministerio que el Señor le entregó. Porque todo va de lo más pequeño a lo más grande. Pero yo el primer fruto que tengo que dar es en mi casa, en mi hogar. Para que eso que está allí en silencio, en oculto, allá donde las cuatro paredes, donde no me está viendo el pastor, donde no me está viendo la pastora ni los hermanitos, para que eso dé su fruto, yo tengo que hacerlo bien allá, en esas cuatro paredes donde no me ve nadie, para que el fruto se manifieste por fuera, en la iglesia, en el ministerio, en todo. Porque así trabaja el Señor. Entonces son cosas, detalles que tenemos que aprender. Son detalles que tenemos que tomar en cuenta. Amén. Continuamos. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. Fíjate una cosa, ¿cómo dice? Largura de días está en su mano derecha. Y dice, en su izquierda, riquezas y honra. A mí me llamaba la atención porque Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Nada más y nada menos que te está sosteniendo Jehová tu Dios de tu mano derecha. Por eso es que largura de días tenemos en nuestra mano derecha. Porque ¿quién nos sostiene? De nuestra mano derecha es Jehová. Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es deleite. Es deleite. Porque no hay nada como que usted sepa que usted supo dar un buen consejo, una buena palabra que llevó a un buen fin en un conflicto. No para que tú te jactes de que tú lo lograste, sino porque hubo victoria. Hubo victoria. Se acabó un conflicto, se detuvo un problema, se solventó alguna situación que se estaba dando, gracias a la sabiduría que el Señor derramó sobre ti. Entonces eso es lo que hace la gran diferencia. Continuamos. Y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Eso quiere decir que nosotros aún debemos de tener sabiduría para saber retener la sabiduría. Porque si la palabra de Dios me dice que el bienaventurado es lo que la retienen, quiere decir que se me puede escapar, que se puede ir. Y le pasó al rey Salomón, porque hubo un tiempo en el que él hizo cosas, corrigió. No me voy a meter más profundo hacia allá, porque hay gente que dice, no, sabe, se perdió, no se perdió. Yo soy de las que piensa de que yo no creo que una persona que tenga 3 libros en la Biblia vaya a estar allí y que se haya perdido. Particularmente yo soy de las que piensa eso, pero no voy a hablar más de lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero la sabiduría yo la puedo obtener, pero si no la sé retener, se me va a ir. Y podemos caer en confusión. Por eso esta guerra es todos los días. Por eso la comunión con el Señor es todos los días. Por eso el pedirle al Señor sabiduría es todos los días. Porque solamente así yo voy a retener la sabiduría, voy a retener lo bueno, voy a estar en el Espíritu.
No que no tengo tiempo porque trabajo mucho, eso es mentira. Tiempo hay. Porque cuando uno quiere hacer algo, uno lo hace. Uno saca el tiempo. Así sea hasta en el mismo trabajo, uno saca el tiempo. Así sea en la madrugada, porque en todo el día, Dios mío, saca el tiempo. Te levantas y entras en comunión con el Señor. Y empiezas a intimar con Dios y empiezas a pedirle también lo que te hace falta. Dedícale en todos estos días algo más allá de pedirle solamente, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por esto, Señor, te pido que me ayudes con el trabajo. Más allá de eso, pídele, Señor, dame sabiduría. Porque con ella yo voy a saber exactamente qué es lo que tú quieres que yo te pida. Porque tú mejor que yo sabes qué es lo que yo necesito. Pero primeramente sabiduría, porque me la vas a dar en abundancia. Por algo te dice que te la va a dar en abundancia. Porque la necesitamos en abundancia. No la necesitamos escasamente. En el andar y en el mundo en el que estamos, necesitamos de su amor y de esa sabiduría. Amén. Fíjate cómo dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hay gente que se mueve mucho por ciencia, que dice, Dios no pudo haber creado este mundo, y fíjate cómo el Señor dice, con ciencia yo creé este mundo. Porque lo que hoy conocemos con nombre, ¿no? Que se unió este átomo, se unió este neutrón y estas cosas aquí, que todo es conciencia, eso lo hizo el Señor. Y con su palabra creó de lo que no estaba, lo que hoy en día estamos viendo. Amén. Y de hecho, Él dice en su palabra que ellos se gozaron, Jesús y Dios se gozaron cuando estaban creando la tierra y nos estaban creando nosotros. Porque con sabiduría creó la tierra, con ciencia creó la tierra y ellos se gozaron. Se gozaron de lo bueno que estaban haciendo, se gozaron de lo que como crearon esta tierra, se gozaron de nosotros que nos crearon. Amén. Entonces podemos ver las diferencias entre la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo, amén, la que viene de Dios. La terrenal tiene celo y envidia, la del cielo, la de Dios, es pura. La terrenal es contenciosa, la de Dios es pacífica. La terrenal es jactanciosa, mientras que la de Dios es amable. La terrenal es mentirosa, porque se cree que es la que más sabe, mientras que la de Dios es verdadera y sin hipocresía. La terrenal es egoísta, porque yo sé más que usted. Nadie sabe más que yo, porque eso es lo que piensa el que se cree sabio en su propio entendimiento. Pero la del cielo, la de Dios, es llena de misericordia. La terrenal da malos frutos, mientras que la del cielo da buenos frutos. La de terrenal es diabólica, mientras que la del cielo viene del cielo. Entonces, ¿qué sabiduría es la que debemos anhelar? Cuando usted se crea que tiene mucho conocimiento sobre algo y que más nadie tiene más ese conocimiento, sino que usted sepa que no es la sabiduría adecuada y no es la que el Señor quiere que usted tenga. Porque la sabiduría de Dios es amable, es benigna, es pacífica, es llena de misericordia. Amén. Y ya para cerrar, mire, para tener la sabiduría del cielo de Dios, yo lo primero que debo de tener es un encuentro con Dios. Porque yo no puedo tener algo de alguien si yo no tengo un encuentro con Dios. Y para yo tener un encuentro con Dios,
Cualquiera dirá, Dios está en todas partes. Dios sí está en todas partes. Pero Dios no se va a manifestar en todas partes. Para que Dios se pueda manifestar en un lugar, yo tengo que buscar del Señor para que Él se manifieste y me hable. Y en aquel entonces, en aquella época, cuando los levitas, cuando el sacerdote, para que ese sacerdote pudiera entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo, él tenía que hacer un sacrificio. Tenía que morir algo para acercarse a la presencia del Señor, al lugar más santísimo. Hoy en día, aunque ya no estamos en esa época de sacrificios, de igual manera algo tiene que morir en nosotros para que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor, y lo que tiene que morir es lo carnal. Lo carnal tiene que morir en mí. El orgullo tiene que morir en mí, o tiene que sujetarse, para yo poder acercarme a la presencia del Señor y yo tener una respuesta de parte de Él. Así que en principio, para que usted le pida esa sabiduría al Señor, usted acérquese al Señor muriendo en la carne. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No me puedo acercar teniendo esas fortalezas mentales, diciendo, bueno, Señor, pero es que yo creo que yo estoy llevando bien estas cosas así con mi familia, con mi esposa, porque la que tiene el problema es ella, el que tiene el problema es él, el que tiene el mal carácter es ella, la que no entiende es él, el que no entiende es ella. No. Llégale al Señor, Señor, ¿cómo hago yo para que ese hombre pueda entender lo que yo le estoy queriendo decir? ¿O es que acaso soy yo la del problema? Muéstrame si soy yo la del problema, porque a lo mejor soy yo la del problema. Entonces allí Dios sí te voy a hablar, porque ahora sí me estás diciendo las cosas como son. Pero es que a veces nos presentamos delante del Señor, Señor mío, es que este esposo que tú me diste a mí no quiere entender esto, ¿cómo es posible? Y yo le quiero hacer entender, mas no le estás presentando al Señor, Señor, ya va, porque puede ser que la del problema sea yo y no lo estoy entendiendo. Porque Él está viendo esto así, soy yo. Entonces, como ya tú tienes la disposición y se quiebra ese orgullo de que no eres tú el que tiene la razón, entonces ahí sí vas a escuchar la voz de Dios. Venga acá, mija, usted sí es la del problema, yo. Mi pastor y apóstol, mi padre espiritual, cuando iban a pedir consejo, que mira que mi esposa está así, y empezaban a ponerle quejas de la esposa. Yo quiero que ella cambie. Él decía, ¿usted quiere que ella cambie? Cambie usted. Ya que llegaba pidiendo así, él decía, cambie usted primero y la otra persona. Así. Yo voy a dar un ejemplo muy corto antes de terminar. Y es que hace muchos años viví una situación familiar donde queríamos que una persona saliera de problemas. Y en ese andar decían, pero es que ¿por qué ese muchacho tiene estos problemas? Si tiene tan buena familia, buenos ejemplos, le han dado todo, le han dado esto, y para el mundo eso estaba bien. Pero cuando nosotros empezamos a entrar, que dejamos que el Señor empezara a tratar con nosotros y nos presentamos, ¿dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo la falla? Cuando ya dejamos esa altivez de decir, pero es que si ha tenido un buen ejemplo, ha tenido buena crianza, ha tenido, bueno, cuando eso se cayó, sino que, no, a lo mejor no fue así. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fue el error? Y ahí fue cuando el Señor empezó a hablar. Ah, caramba, pero es que si lo culpable éramos nosotros. Primero tiene que morir el orgullo en nosotros. Primero tenemos que sujetar la carne. Primero tenemos que presentarnos delante del Señor con mansedumbre para que Él pueda hablarnos a nuestras vidas y decirnos aún las cosas que no queremos escuchar. Pero nosotros tenemos que decirle al Padre, estoy dispuesta a que tú me digas lo que sea, porque ya yo quiero salir de este problema. Y que caiga todas esas fortalezas mentales que nos tienen muchas veces equivocados y atados y estancados en el mismo lugar como cristianos durante muchos años.
Entonces, que esto sirva de consejo. Estoy estancado, soy cristiano desde hace cuántos años, pero yo sigo en el mismo lugar. Señor, no puedo seguir diciendo, es que estoy en una mala iglesia. No es que mi familia no hace las cosas como yo quiero. No es que de seguro el pastor no me da un buen consejo. No, Señor, ¿dónde está la falla? Porque estoy segura que soy yo. Preséntese así, para que usted vea cómo el Señor a usted le va a decir dónde está realmente la falla. Y créame que no va a estar en otras personas, va a estar aquí mismo. Pero cuando hay un reconocimiento, que reconocemos, porque ese es el primer paso que tenemos que hacer, reconocer, aceptar, inmediatamente el Señor va a empezar a trabajar con nosotros. Que venga Garrita y diga así, mira que mi hija, usted es muy orgulloso, yo. Mire mi hija que usted no sabe escuchar consejos. O mire mi hija que usted no se puede poner brava porque le estén diciendo esto, porque esto es para su bien. Y una vez que nosotros aceptemos esas correcciones como tal, el Señor se va a gozar en su vida abundantemente. Y usted va a empezar a ver el crecimiento en su vida espiritual. Usted va a empezar a ver el avance en su vida espiritual. Usted va a ver cómo ya yo no seguí en ese mismo punto, ya yo estoy avanzando, pero es porque realmente ya se derribaron esas estratagemas de hombre que me mantenían a mí presa en un mismo lugar porque era donde el enemigo me quería tener a mí. Pero ya no es así, porque ya entendí lo que el Señor quiere para mi vida como cristiana, para mi vida como mujer, como esposa, como familia, como ministro, amén, como varón de Dios, como varona del Señor, amén. Colóquese de pie en esta preciosa noche.